Buenos días a todos y muchísimas gracias por venir a este desayuno con estudiantes, un evento de Deusto Business Alumni que lo hemos trabajado en colaboración con la entidad financiera Bancoa Banca, que es una empresa que colabora con nosotros en distintas actividades y una de estas es con vosotros, con los estudiantes. En esta ocasión habéis sido convocados estudiantes de tercero de A de MASFAP y tercero de A de MASDED del campus de Bilbao. Y sobre todo esperamos que os guste. También queremos recordaros que ya estáis en el anteúltimo curso, ya os podéis dar de alta en la asociación de Deusto Business Alumni, que os habremos mandado email y si no podéis pasar por las oficinas que estamos al lado del Faculty Club. El desayuno consistirá, como os habrá adelantado Máximo y Arantxa, es un diálogo sobre ESG, inversión sostenible, qué es, cómo funciona y si puede cambiar realmente nuestras inversiones. En esta ocasión contamos con la participación de José Javier Hoyos, director de Gobernanza Corporativa y Riesgos de Abanca, Gestión de Activos, y vuestro profesor Máximo Charmelli, profesor titular e investigador de Deusto Business School, que analizarán el funcionamiento de la inversión sostenible. Al finalizar, todos vosotros hemos preparado aquí un catering para que podáis tomar un café, un refresco con un pincho, y luego a la salida también la entidad financiera colaboradora en este evento, Banco a Banca, os va a hacer una entrega de un regalo a la puerta que no os voy a decir, pero está muy bonito, es verdad. Sin más preámbulos, bueno, voy paso a los ponentes, a los que quiero agradecer su participación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Asier. Gracias, Arantxa, por estar. Gracias también al grupo del FAB por apuntarse, por participar en esta iniciativa. Y gracias a Javier, que es la persona que hoy nos acompaña y que nos va a hablar. Bueno, habéis visto el tema, como ha dicho bien Asier, hablaremos de inversiones sostenibles, un tema que está en un auge, es decir, un tema que es un tema de finanzas, pero que es un tema también de conocimiento, ¿no? De cultura general. Pero antes que nada, me gustaría Javier, te llamo Javier, ¿no? Sí, Javier, pero Javier, sí. Que sabe, bueno, como ha dicho Asier, es el director de Gobernanza Corporativa y Riesgos. O sea, me gustaría simplemente que nos contaras algo sobre tu función dentro de la entidad. ¿Qué significa ser director de riesgos en un momento como el actual? Y luego, ¿qué es Abanca? O sea, si nos puedes dar unas pinceladas de qué es Abanca, en qué consiste, o sea, realmente los números de esta entidad financiera. bueno, egun on denoi, eskerrik asko, tortzagatik. A ver, un director de riesgos, pues yo creo que es la persona que tiene que estar todo el día absolutamente preocupado por todo, ¿no? En una gestora, como sabéis, una gestora de fondos es una sociedad, en nuestro caso perteneciente a un grupo bancario, que gestiona fondos de inversión y en nuestro caso también las carteras de planes de pensiones y PSVs que comercializa el grupo. La función de riesgos tiene básicamente que vigilar y medir los riesgos básicos de esas carteras, que son el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, a nivel de gestora y a nivel de funcionamiento, el riesgo operativo, es decir, el riesgo de que nos acontezcan errores, caídas de sistemas que nos dejen fuera de juego. Y también en nuestro caso, en otras gestoras lo podéis ver separado, pero en nuestro caso también lo que llamamos los riesgos extrafinancieros y concretamente el riesgo SG. Es decir, tenemos una serie de carteras que veremos más tarde que de acuerdo a la normativa europea hemos definido como carteras que promocionan sostenibilidad o carteras que buscan un objetivo de sostenibilidad y evidentemente existe un riesgo que es que lo que hagamos, que al final que lo que hagamos no sea lo que decimos. Entonces una de nuestras funciones es vigilar los riesgos SG de las carteras. En cuanto a lo que me preguntabas, un poco la historia de Bancoa y de Abanca, vamos a ver cómo enlazamos esto. Abanca es un grupo financiero que nace a partir de la reestructuración del sistema financiero español y a partir de la entrada en el mercado español del grupo Banesco, en el que está al frente pues, nuestro presidente Juan Carlos Escotet. Abanca desde el primer momento fue desarrollándose de forma inorgánica a través de la adquisición de otras entidades pequeñas, medianas, y eso prácticamente desde el 2012-2013 hasta el 2020. En el 2020 aparecemos en la historia Bancoa. Bancoa fue una entidad financiera del País Vasco que se creó en el año 1975, un mes antes de la muerte del dictador, o sea, un momento idóneo para crear un banco.
con vocación de banca industrial, un poco siguiendo el modelo de lo que eran los merchant banks en el Reino Unido. En mi papel en Bancoa, bueno, Bancoa tenía una gestora de fondos también que se llamaba Bancoa Gestión. Yo en Bancoa Gestión creo que he hecho prácticamente todo, he sido director de inversiones durante muchos años, director general, también consejero, y a partir de nuestra entrada en el Grupo Abanca, hasta el 2020 fuimos Grupo Crédit Agricole. En el año 2020 Crédit Agricole se deshace de alguna de sus posiciones fuera de su mercado núcleo, que es Francia. Creo que a raíz de esa conversación que decíamos en la que Mario Draghi advirtió a mucha gente que las entidades pequeñas no iban a poder sobrevivir, entramos en el grupo Abanca. Bancoa se convirtió en la red del País Vasco de Abanca, pero también es cierto, como dice Durne, ella es parte responsable de esto, en los 12 países en los que está presente Abanca, el único lugar en el que hay otra marca delante de la palabra Abanca es aquí, que es Bancoa. Y Bancoa Gestión se fusionó con otra gestora de fondos que tenía el grupo, que se llamaba Imantia Capital en Madrid, y formamos la Banca Gestión de Activos. La Banca Gestión de Activos ahora estamos entre las 10 primeras posiciones de gestoras del país, con ánimo y con objetivo de crecimiento. Y bueno, esto es todo. Y esto, hombre, está todo llegado. Es bastante, o sea, solo para que os hagáis una idea, ahora mismo creo que estáis empleando más de 7.500 personas, 7.600 me aparecía la nota Sí, de la... Grupo Abanca en este momento, tras la última integración de Eurobic, que es una entidad portuguesa dentro de lo que es el mercado portugués relativamente grande, pues yo creo que estamos ya cerca de Durne, no sé si 7.500, 8.000 personas a nivel de todo el mundo. Eso es, y me ponía en la memoria 83.000 millones de activos, es decir, es una de las grandes entidades financieras de España, que tiene mucho peso. Pero dentro del peso que tiene la banca, o sea, hoy te hemos invitado, eso, como director de gobernanza corporativa y riesgos, para hablar y para reflexionar sobre el tema de la inversión sostenible. Entonces, como es un mundo tan complejo, tan enorme, incluso que en algunos momentos, bueno, nos explicarás mejor tú, falta de cierta normativa o de cierta regulamentación, es decir, no está del todo es suficientemente reglamentado vista la complejidad, ¿no? Me recuerda un poco el mundo de las criptodivisas, que todo el mundo sabe, pero nadie realmente se entera de cómo funcionan. Me gustaría un poco identificar y analizar los que son los retos principales del ámbito de la inversión sostenible, y hacerlo con un experto es lo que básicamente nos hace estar hoy aquí. Y lo primero que te quería preguntar era si nos puedes definir un poco, o sea, empezamos por la definición de qué es una inversión sostenible, porque a lo mejor se nos ocurre algo, pero ¿cómo definimos una inversión sostenible? ¿Qué es una inversión sostenible hoy? Bueno, vamos a empezar diciendo lo que es una inversión no sostenible, una inversión normal. Una inversión normal, sois estudiantes de ADE, lo sabéis, a la hora de efectuar una inversión, o bien sea una inversión física en una empresa de nueva constitución o una inversión financiera en bonos, en acciones, hay una serie de magnitudes de riesgo que son las que determinan si la inversión se va a hacer o no, ¿no? Lo que hemos dicho antes, el riesgo de mercado, es decir, el riesgo de las caídas y que podemos sufrir por la evolución del activo, el riesgo de liquidez, la probabilidad de que la inversión se convierta en líquida, el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de que la contraparte de la inversión nos falle. Bueno, pues una inversión sostenible es una inversión en la que empezamos a tener en consideración otro factor más, o otros factores más, los factores de sostenibilidad, que normalmente son tres. O sea, dentro quizá de algunos años veremos que se puede desarrollar algo más, pero de momento son tres: la E, la S y la G, es decir, Environmental, Social and Governance. Esos tres factores pasan a ser tenidos en cuenta también en la inversión. Es decir, con lo que la primera conclusión que podemos decir es que si tenemos un universo de activos en los que poder invertir X, si paso a tener en consideración nuevos aspectos, el universo de activos inversibles se reduce. Voy a empezar a dejarme fuera determinadas cosas. Con lo cual, siempre el universo de activos para invertir en inversiones ESG es más reducido que el universo de activos normales. Es una inversión en el que añado nuevas consideraciones. Pero, o sea, cuando dices esto, o sea, se reduce la cartera, pero se incrementa el riesgo, ¿no? De ahí que es importante... Bueno, a ver, sí y no, sí y no. La verdad es que con los años, bueno, con los años, esto no es muy antiguo, ¿no? Esto es relativamente nuevo.
Aquí vamos a decir que en España el boom de inversión sostenible, por lo menos en el ámbito de fondos de inversión, empieza a partir de 2016-2017. Lo que hemos visto con los años es que cuando introduces estas consideraciones en la selección de compañías, bien sea para inversión en renta variable o para renta fija, hay una cierta correlación entre los factores ESG y lo que en la inversión normal se llama el factor quality. Es decir, te das cuenta que las empresas que cuando empiezas a dejar empresas fuera, estas los quito por este tema, estas las quito por gobernanza, estas las quito porque pueden tener actividades controvertidas, te estás quedando con un núcleo de empresas que si estudiáis o leéis lo que son los factores de inversión, coinciden bastante con los factores quality, es decir, empresas de calidad, empresas con una gobernanza sólida, con resultados sostenibles, con un dividendo sostenible. Es decir, hay cierta relación entre cuán sostenible es una empresa y de cuánta calidad es esa empresa, por decirlo de alguna O forma. sea, pocos pero buenos. O sea, son... Pocos pero buenos, Pocos. podríamos decir, efectivamente. Vale, entonces podríamos decir que entre una inversión normal, tradicional, que se estudia normalmente en los libros de texto, y una inversión sostenible, la gran diferencia es la atención que se da en estos tres ámbitos. Que Eso estudias, es, ¿no? exactamente. Exige, y los tres, puede haber algunos fondos que tengan presten más atención a las cuestiones S o G, pero generalmente todos lo que acabamos prestando atención es a las consideraciones E. Medio ambiente. Sí, exactamente. ¿Y cuándo empieza? O sea, la pregunta que siempre, por ejemplo, el otro día hablábamos de responsabilidad social corporativa en clase y una de las cosas que ha dejado algunos de los alumnos, ¿no? Hicimos como, lanzamos esta pregunta, todo el mundo creía que era un debate sobre la RSC en las empresas bastante reciente. Sin embargo, descubrimos que arranca el debate sobre la RSC en los años 50, o sea, 1953 para ser más exactos, ¿no? ¿Y cuándo han empezado a surgir las primeras formas de inversión sostenibles, estas ESG que no? Los pioneros en la inversión sostenible o la inversión con más factores que los puramente financieros los introducen, vamos a decir, los endowments de las universidades americanas, es decir, los fondos de las universidades americanas y también los fondos de inversión norteamericanos. En ese país la cultura del fondo de inversión viene de bastante más atrás que en Europa. Los fondos de inversión con consideraciones religiosas. Es decir, se marcaban, fueron los primeros a empezar a decir, bueno, inviérteme, pues por ejemplo, pues no sé, la Universidad de Harvard o lo que sea, o el fondo de determinadas grupos religiosos americanos que decían, bueno, yo tengo este dinero, me lo vas a invertir, pero vas a dejar fuera. Y empezábamos a ver las palabras que luego se han ido repitiendo en lo que son las exclusiones. Déjame fuera alcohol, déjame fuera juego, déjame fuera pornografía. Otros empezaron a decir, déjame fuera armamento, etcétera. Las exclusiones, es decir, el decir en determinados sectores no me los vas a tocar, no quiero que haya nada presente en mi cartera, esto nace con los endowments y con las inversiones, vamos a decir, con un punto, con un elemento asociado a la religión. O sea, que estamos más o menos en qué década de los años, no sé, sí, eso es. 80, 90, eso es, más o menos. De hecho, voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, cuando yo empezaba, no voy a decir en qué año, pues uno de nuestros primeros trabajos fue gestionar una de las carteras de la institución que rige esta universidad. Y fue la primera vez en la que yo vi que me ponen en un papel, no tienes que tocar estos 4 sectores. Claro, y no era fácil entonces. Hoy en día la inversión ESG, cuando tienes en consideración estos factores, necesitas el apoyo de bases de datos basadas en el Big Data de proveedores que te proporcionan toda la información de las empresas sobre emisiones, proporción hombre-mujeres, brecha salarial, etcétera. Pero es que entonces, al principio de los años 90, pues esa información era poco, no existía, ¿no? Entonces, le empezamos a dar vueltas de dónde podíamos obtener esa información, ¿no? Empezábamos a descargarnos las memorias de las compañías, etcétera. Pero como ejemplo, O sea, que hay empresas que se dedican a recolectar los datos de sostenibilidad, de la gobernanza Hay una serie de proveedores, Sustainability, Clarity, nosotros trabajamos con Clarity,
El proveedor Bloomberg, que muchos conoceréis, también ha dado un paso bastante grande en la incorporación de información sobre sostenibilidad, que son los que te proporcionan la información que tú necesitas. Porque, bueno, igual que la información financiera, ¿no? La información financiera, tú tienes tus balances, las memorias de las compañías, pero en estas consideraciones tienes que empezar a manejar, pues lo veremos luego cuando hablemos de las PIAs, las emisiones de carbono, las toneladas de carbono divididas por millón de inversión, brecha salarial, proporción hombres-mujeres, porcentaje de residuos, o sea, toda esta labor está fuera del alcance de nuestro oficio, por decirlo de alguna forma, que son las finanzas, ¿no? Que son la economía, y tienes que basarte en el apoyo de proveedores externos de datos. Vale, vale. Pues qué interesante, o sea, que no sabía que existieran estas entidades ATTs, que al final también son oportunidad de trabajo, ¿no? Incluso para alumnos que egresan de la universidad, que es ahí, aquí tenemos dos perfiles, hay los que están especializándose en finanzas, pero hay otros que tienen un título propio que es dirección de entornos digitales, es decir, que están trabajando con Big Data y todas estas cosas, o sea que sí, hay mucho tema para... Si este tema si este tema se ha desarrollado, es fundamentalmente por el apoyo de este tipo de empresas. Es que si no sería imposible. Claro. No sería imposible. Y en todo esto, la intervención pública, o sea, ¿qué papel ha jugado? Es decir, de alguna forma también entran en juego las empresas para los gobiernos, ¿no? O sea, ¿ha sido de estímulo a la intervención pública en este ámbito que estás...? Igual luego nos vamos a contradecir porque decías que te parecía que no estaba muy regulado. Para mí, el problema en la Unión Europea quizás es el exceso de regulación, ¿no? No sé si habéis oído alguna vez ese famoso dicho que dice mucha gente. En el mundo actual, bueno, en el mundo actual por lo menos hasta hace 4 meses ahora. El mundo de ahora no lo sé, pero el mundo que había hasta hace 4 meses, Estados Unidos diseña, China fabrica y la Unión Europea regula. Ese es un poco el reparto de papeles que ha habido entre las tres grandes áreas, ¿no? A ver, el impulso público, el impulso regulatorio, yo creo que en Europa ha sido fundamental. El punto de partida un poco de todo esto, yo creo que es el Acuerdo de París, firmado en el año 2016. Se firma dentro del ámbito de una reunión de las Naciones Unidas. En ese Acuerdo de París, PAB, para que os suenen las siglas, porque si os dedicáis o leéis cosas de estas, vais a ver PAB por todos los sitios. Lo firman creo que 196 o 192 países, vamos, cerca de 200 países, y se marcan se marcan dos grandes objetivos. Tratar de que el incremento de la temperatura global sea inferior a 2 grados por encima de los niveles preindustriales y, si es posible, dejando esa frase, si es posible, que no sea superior a 1,5 grados. Eso fue, vamos a decir, el gran objetivo que se marcó el Acuerdo de París del 2016. La Unión Europea, vamos a decir que se implica claramente con la cuestión medioambiental, y en el 2018 lanza su plan de acción, basado un poco en los objetivos que se habían marcado en el Acuerdo de París, y lanza su plan de acción. Y se pone 2 objetivos, que también los sabréis, si no los habéis oído, quedároslos. La Unión Europea se pone como objetivo que para el año 2030 se consigan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%, y en todo caso para el año 2050 conseguir la neutralidad de carbono. ¿Qué sería la neutralidad de carbono? Una situación en la que no hemos llegado, todavía no estamos ahí, en la que supondríamos que todas las emisiones de CO2 que generamos a la atmósfera fuesen compensadas, vamos a decir, por los elementos compensadores, que serían lo que se llaman los repositorios, en este caso los bosques, que son los que absorben CO2, y si para entonces existiese alguna otra técnica que las están tratando de estudiar, como el almacenamiento de CO2, pues que se compensasen uno con otro para el 2050. Esos eran los objetivos que se marca la Unión Europea en el 2018. Entonces la Unión Europea dice, el razonamiento que hacen es, bueno, como para lograr estos objetivos va a ser necesaria una transformación de los sectores económicos muy importante, porque no estamos ahí, hace falta una transformación muy importante. Voy a ver si con una regulación en la que obligue al sector financiero, es decir, a los que mueven los fondos,
el sector financiero acaba empujando al resto de los sectores. Entonces la Unión Europea nos comienza con un pequeño, perdón la expresión, con un tsunami regulatorio en materia de sostenibilidad, sobre todo a través de 3 grandes directivas. La directiva SFDR, que se llama Directiva de Transparencia, la Directiva de Taxonomía, que luego hablaremos también, y luego la modificación de otra directiva que había sobre índices financieros, para incorporar los índices de sostenibilidad. Yo creo que iremos hablando sobre estas directivas, pero es el gran empuje de la Unión Europea desde el punto de vista regulatorio empieza a partir del 2018. Y bueno, es que mientras decías esto, estaba pensando si lo podemos operativizar de alguna forma y calar un poco a la realidad. Si nos podrías contar o dar algún ejemplo de estrategia de inversión sostenible, es decir, ¿en qué consiste, por ejemplo, una inversión sostenible? Una estrategia de inversión sostenible, ¿qué sería? Voy a tener que meterme un momento en tema regulatorio, porque es el tema regulatorio el que te define los tipos de inversión. La normativa europea establece 2 tipos de inversión sostenible. Y por simplificar un poco y para que me entendáis, voy a usar unos colores, el verde claro y el verde oscuro. El verde claro lo podríamos llamar lo que se llama la promoción de sostenibilidad. Y el verde oscuro, el objetivo de sostenibilidad. Vale. ¿Qué es la promoción de sostenibilidad? Un fondo, por ejemplo, un fondo nuestro, la banca Renta Fija Patrimonio o la banca Ahorro, antiguo Banco Ahorro, son fondos que promocionan sostenibilidad. Es decir, aparte de las consideraciones financieras a la hora de comprar su cartera, van a tener en cuenta las consideraciones ESG como un factor más y vamos a hacer 2 estrategias. Una de exclusiones, es decir, por normativa de grupo hay una serie de sectores que vamos a dejar fuera. No vamos a tocar la exploración de petróleo en el Ártico, no vamos a tocar la generación de electricidad a partir de carbón, no vamos a tocar la producción de armas. Esto os puede parecer como muy evidente, pero en este momento dejarnos fuera la producción de armas nos ha costado en las carteras de Eurostoxx 50 pues dejarnos fuera 2 de los mejores performers del año pasado y de este año, ¿no? 1, exclusiones, y 2, una estrategia que llamamos best in class. ¿Qué es best in class? Al universo de inversión que me queda después de las exclusiones, a través de esas bases de datos de las que hemos hablado, cada compañía tiene una puntuación con una serie de factores de sostenibilidad y digo, bueno, hago 5 percentiles o 5 cuartiles, los 3 de abajo los dejo y me centro en los 2 de arriba. Es decir, no son compañías verde oscuro, pero dentro de sus sectores son las que mejor nota tienen, ¿no? Y yo hago una estrategia best in class. Eso es lo que se llama la promoción de sostenibilidad, que es un fondo con un objetivo de sostenibilidad, un verde oscuro. Es un fondo cuya cartera, y valga la redundancia, tiene por delante de los objetivos financieros un objetivo de sostenibilidad y hay que cumplirlo. Y las consideraciones financieras vienen en un segundo lugar. Y aquí voy a poner como ejemplo nuestro único fondo verde oscuro, iba a decir la palabra normativa que es artículo 9, verde oscuro, que es la banca Renta Fija Transición Climática. Es un fondo que invierte en un índice de compañías europeas que están seleccionadas porque con ellas nos hemos marcado como objetivo una descarbonización anual del 7% respecto al año anterior. Y las compañías que están en ese fondo tienen que cumplir ese objetivo. Si suben o si bajan en el mercado, esa es otra cosa. Pero vamos a tenerlas, porque tenemos evidentemente un asesor externo de índice que nos dice qué compañías tienen que ser, van a estar ahí porque nos hemos marcado un objetivo de descarbonización. Esta es la diferencia entre un verde oscuro y un verde claro, por ponerlo con un ejemplo. Es importante este segundo punto que hablo sobre los verdes oscuros, que lo que es fundamental es el objetivo de sostenibilidad frente a los verdes claros, que lo que estamos buscando es preservar el capital de los clientes y ganar dinero con una serie de consideraciones, con una selección de cartera. En los primeros años de esta normativa salieron un montón de fondos verde oscuro, o sea, sobre todo las grandes gestoras que a su vez nos proveen a nosotros de fondos o de ETFs, como puede ser Amundi, BlackRock, UBS, se lanzaron a lanzar producto verde oscuro, perdonadme,
pero el regulador ha sido muy estricto ahí y nos dejó claramente dicho al sector que para él el verde oscuro era un producto muy nicho en el que se tenía que anteponer absolutamente la consideración de sostenibilidad sobre otras. Entonces estas compañías, estos propios grandes gigantes de la industria, retiraron algunos de sus productos verde oscuro porque veían que no iban a poder cumplir de forma estricta lo que estaba pidiendo el regulador, ¿no? Y hoy el producto verde oscuro es un producto de nicho, no hay tanto. La mayor parte del producto sostenible que hay en el mercado es producto verde claro, lo que llamamos artículo 8. Y bueno, esto es un poco si quieres, por ponernos un ejemplo, en nuestros productos 8 de promoción de sostenibilidad, vamos a suponer que, bueno, queremos tener evidentemente empresas de construcción. Vale. Cogemos las 15 grandes empresas de construcción que hay en Europa, vamos a nuestro proveedor de sostenibilidad, vemos qué puntuación tienen en los elementos que hemos establecido que vamos a medir, hacemos unos cuartiles, y desechamos los de abajo y decimos, bueno, y aquí de los de arriba, ¿cuáles son los que creemos que van a tener un mejor comportamiento financiero, ¿no? De sus bonos o sus acciones? Pero ese es el criterio de selección de compañías en un verde claro. Es que como en ética analizamos mucho los criterios, ¿no? A la hora de tomar decisiones, es interesante eso. O sea, que el financiero sea el segundo. O sea, primero viene la criba. ¿No? Esto es importante. En el verde claro están a la par. En el verde oscuro, Es cuando se... en el verde oscuro, ahí estás al objetivo de sostenibilidad. Claro, claro, sí, no. Okay. Y antes mencionabas una palabra que me he apuntado que son las pías. Sí. De estas cosas que, a ver, entonces me retrocedo yo. Quizás hay no poca normativa, sino que quizás mucha, como decías tú. Sí. Y muchas palabras que hay que identificar. Hemos definido ESG, pero mencionabas una palabra que eran pías. Sí. ¿O pías? ¿Qué son? ¿En qué consisten? Bueno, las pías significan las principales incidencias adversas, ¿no? Son una serie de magnitudes que tenemos que medir cuando tenemos un fondo sostenible. Es decir, si ofrecemos al mercado un fondo sostenible, tenemos que medir las pías. Las pías son sus principales incidencias adversas. Son una serie de magnitudes que nos dicen qué efecto está teniendo esa inversión sobre los factores E, S y G. Voy a poner los ejemplos de pías porque lo vais a ver más claro. Los pías que tenemos que medir, empiezo a recitar. Total de emisiones de toneladas de CO2 emitidas por la cartera, ratio de toneladas de CO2 entre millón de euros invertido, porcentaje de empresas vamos a decir, dentro de economía circular, pías sociales, ratio mujeres-hombres en los consejos de administración y órganos de dirección de la compañía, brecha salarial, controversias de la compañía, incumplimientos de las políticas laborales de las compañías. Cuando tienes bonos de gobiernos también hay pías, tienes que medir el índice de libertades del país, índice de corrupción, índice de igualdad. Hay otra serie de pías optativos, hay pías que son obligatorios, otros son optativos, hay pías corporativos de bonos soberanos, como hemos dicho, y también para las inversiones inmobiliarias. Es una matriz un poco compleja de pías, hay que elaborarlas a nivel de fondo y luego a nivel de toda la gestora. Es decir, tenemos que hacer un informe anual que lo tenemos que colgar en nuestra página web. Si alguno queréis echar un vistazo, podéis entrar en Abanca, buscar fondos y buscar nuestro informe de pías, en el que saldrá pues una serie de magnitudes a nivel de toda la gestora, pues cuánto CO2 están emitiendo las compañías, cómo fue el ratio del año pasado, si han empeorado, si han mejorado, qué acciones hemos tomado, etcétera. O sea, eso te iba a preguntar si se comunica a los clientes, pero no, lo has dicho tú. O sea, es decir, realmente hay esta comunicación y esto hace que sean más sensibles, ¿no? Los inversores, está diciendo consumidores, en este caso son inversores a la hora de decidir si seguir en el fondo o cambiarse, ¿no? O sea, detectáis que hay cierta fidelidad o cierta... A ver, vamos a dividirlo en dos niveles. La inversión institucional y la inversión minorista. Vale. La inversión institucional, nosotros, además de invertir en activos directos, además de invertir en
acciones o en bonos de Iberdrola, de Repsol o lo que sea, también invertimos en fondos de terceros o en ETFs de terceros. Sabéis que un ETF es un fondo que cotiza, pero es un fondo de inversión. Ahí sí que estamos obligados a hacer un look-through de arriba abajo de donde invertimos. Ver sus magnitudes, sus PIAs, qué es lo que están haciendo, en qué están invirtiendo. No queremos que por invertir en un fondo de tercero y no analizarlo a fondo nos venga luego un problema. A nivel de inversión minorista, aquí la verdad es que, a ver cómo digo esto. Yo creo que el objetivo de la UE, que era que el inversor final, la persona que va a la oficina de nuestra o de Cucha y pide un fondo, el objetivo de la Unión Europea era que la persona viniese ya con una sensibilización y demandase un determinado tipo de producto, ¿no? La verdad es que yo creo que no estamos ahí. No estamos ahí porque la normativa de la Unión Europea para definir el producto ha sido tan compleja. Estamos hablando de productos artículo 8, artículo 8 Plus, artículo 9, estamos hablando de PIAs, estamos hablando de taxonomía. Y todo eso, cuando el cliente viene a la oficina, se lo ponemos en un cuestionario. Además, no en un único cuestionario, porque, bueno, como sabéis, cuando un cliente va a una oficina por primera vez, bueno, no solo por primera vez, cuando va recurrentemente, hay que hacerle un cuestionario de la directiva MiFID. Hay que ver cuál es su aversión al riesgo. Le hacemos una serie de preguntas. Esto, si habéis andado por alguna oficina bancaria, si habéis hecho vuestros pinitos o a través de las páginas web, veréis que antes de lanzaros una inversión os hacen una serie de cuestionarios, que ya de por sí son un poco farragosos. Es que además de eso, ahora MiFID II nos obligó a conocer las preferencias de sostenibilidad de un cliente. Entonces le lanzamos un segundo cuestionario que hace que el primero sea bueno, que hace que el cuestionario MiFID sea bueno, y en ese cuestionario al cliente le empezamos a hablar de PIAs, de SFDR, de taxonomía, y claro, pues ¿qué dicen la mayor parte de los clientes? Pues que delegan en nosotros, que delegan en la entidad. E incluso diría que en algunos casos el cliente ante ese bombardeo de cuestionarios dice que le dejes, que no quiere saber nada porque, claro, un cuestionario de 5 o 6 páginas con preguntas sobre todas estas cuestiones, pues es un poco complejo, ¿no? Yo creo que lo que se ha conseguido estos años, a nivel de producto hemos avanzado mucho, es decir, la tipología de productos en todo el espacio de la Unión Europea es la misma, es decir, esto que os he hablado del verde claro y del verde oscuro, de los artículos 8 y 9, es lo mismo en todos los países de la Unión Europea. Es decir, la directiva SFDR ha conseguido lo que buscaba, era la directiva de divulgación, utilizar un lenguaje común en todo el área de la UE para temas de inversiones sostenibles. Eso está conseguido. El segundo objetivo, que el inversor minorista utilice también ese lenguaje. A día de hoy no está conseguido. Creo que nos hemos pasado de vueltas y quizá deberíamos tender a un sistema de clasificación para el cliente minorista mucho más sencillo. Quizá con labels, como utilizan en Francia, es decir, cuando un cliente va a una oficina y se le da el prospecto de un fondo, pues que arriba pues haya un pequeño label que le diga si es verde oscuro, si es verde claro o simplemente que no sea verde. Pero habría que ir por algo mucho más sencillo. Estamos trasladando la complejidad de la normativa, se la estamos trasladando al cliente y no vamos a conseguir que el cliente entre en esta dinámica. Como un Nutri-Score, ¿no? Cuando vas al súper y compras... Pues por ejemplo, efectivamente, eso está relativamente sencillo de ver, pues lo mismo deberíamos hacer en este ámbito. Y eso sería responsabilidad, dices tú, de las entidades financieras. Sí, pero no podemos hacer... Dentro de un marco en todo medio. Exactamente. El sector financiero está muy regulado. Yo creo que después del sector eléctrico, quizá el sector que está más regulado en la UE es el sector financiero, ¿no? El margen de maniobra de una entidad financiera a la hora de dirigirse a sus clientes, a la hora de proporcionarles información, es muy limitado. O sea, tenemos que cumplir la normativa. Los reguladores tienen, se les llama, nos mandan por ahí a veces a reguladores disfrazados de clientes para ver si cumplimos la normativa. Y el margen de actuación es limitado. O sea, que tenéis cliente fantasma. O sea, Sí, efectivamente. Sí. Y me ha apuntado una palabra mientras hablabas también que yo
creo que es interesante explicitar un poco más. Has hablado de taxonomía o de directiva de taxonomía. ¿Qué es esa? ¿En qué consiste? Bueno, después de las Pues PIAs. si la directiva es FDR, la de divulgación, esto que hemos hablado del verde claro y del verde oscuro, si esta es compleja, la directiva de taxonomía la hace fácil. Con la directiva de taxonomía, la Unión Europea pretende que toda empresa que trabaja en la web se vea si su actividad es sostenible o no a través de su alineación con una serie de sectores que ha establecido que han dicho que esos son sostenibles. ¿Cuáles son los sectores de la taxonomía europea que el regulador considera sostenibles? Mitigación del cambio climático, adaptación del cambio climático, ecosistemas marinos, reducción de la contaminación, economía circular y ecosistemas sanos. Entonces se supone que todas las empresas que quieren tener algún tipo de relación con sus inversores tienen que ver hasta qué punto están alineadas o son elegibles para alguno de esos sectores. A su vez, la alineación con estos sectores puede ser de tres tipos: directa, de apoyo o de transición. Cuando una empresa está alineada de forma directa con taxonomía, pues por ejemplo, un productor de placas solares, un reforestador. Esa es una persona alineada, esa es una empresa alineada directamente con taxonomía. Cuando es elegible para taxonomía, pero no es directamente alineada con taxonomía, pues cuando produce algún elemento que necesita el anterior. ¿Ya? Y luego está el tema de la transición, un tema importante que yo creo que no se le ha quizá prestado demasiada atención. Cuando una empresa se considera de transición, pues cuando a falta de otra alternativa que sea absolutamente sostenible, lo que hace esa empresa es proporcionarte un servicio hasta que aparezca otra tecnología. Pues por ejemplo, quizá la producción de un coche eléctrico, y esto podría ser muy debatible, sea directamente alineado con taxonomía. La producción de un híbrido sería una actividad de transición. Digo, el tema de transición es más importante de lo que parece porque quizá la UE y algunos países de la UE, y luego vamos a poner algunos ejemplos, han querido avanzar hasta los objetivos finalistas en medio ambiente haciendo saltos muy grandes, ¿no? Y nos hemos dejado fuera el tema de transiciones. Voy a poner dos ejemplos para os los lanzo como preguntas a ver qué os parecen. Mirar. En una charla sobre este tema, el presidente de Toyota dijo que ellos reveló una cosa que la gente sospechaba, pero cuando la soltó fue como muy contundente, ¿no? Ellos hablaba de la regla 1, 6, 90. Él decía que con el mismo litio para hacer un coche eléctrico, se podían hacer 6 híbridos enchufables o 90 híbridos. Entonces, pregunta, partiendo de que el litio que hay en este momento en el mercado disponible es el que hay y es una oferta muy inelástica. Si en un consejo de administración de una compañía minera deciden hoy que van a explotar una nueva mina de litio en Bolivia, si antes de 6 años se está produciendo, es que ha ido todo muy bien. Es decir, la oferta que hay ahora en el mercado de litio es la que hay. ¿Vosotros qué creéis que es mejor? ¿Emplear una cantidad de litio para retirar un coche de combustión por un eléctrico? ¿Para retirar 6 de combustión por 6 híbridos enchufables? ¿O para retirar 90 de combustión por 90 híbridos? Este es un ejemplo de transición. Otro ejemplo de transición climática que no se hizo del todo bien. Y esto es muy fácil hablar ahora porque siempre lo vemos las cosas a posteriori, ¿eh? Cuando se hacen cuando se hizo. Vamos a poner el ejemplo de Alemania. Alemania en los años 90, con el años 90, años 2000, antes de que estuviese Angela Merkel, con el canciller Gerhard Schröder, decidieron cerrar progresivamente su parque de centrales nucleares y sustituir toda esa capacidad instalada por capacidad instalada eólica y fotovoltaica. O sea, hoy en día, 2020, bueno, ya antes del 2020, consiguieron ese objetivo. Es decir, Alemania es el país que más capacidad instalada tiene, fotovoltaica y eólica. ¿Qué es lo que les pasa? Sobre todo en otoño.
Pues que muchos días en Alemania está gris de narices y no sopla una brizna de viento. Es decir, toda esa capacidad instalada no genera energía. ¿Y qué les pasa? Como evidentemente no puede haber un apagón, hay que producir con combustión. Con las centrales nucleares cerradas, ¿qué es lo que les queda? La central de carbón. Es decir, en algunos momentos de este siglo XXI, la generación energética en Alemania es más contaminante que en los años 90, porque tienen toda su instalación fotovoltaica y eólica parada. Claro. Otro ejemplo, esto insisto, es fácil verlo ahora, no era fácil verlo entonces, pero se ha visto que la energía fotovoltaica, la energía eólica, es peligroso que no cuenten con otra fuente de generación eléctrica, vamos a decir tradicional, que en un momento dado pueda meter en la red lo que ellos no pueden. Estos son ejemplos de transición climática. Claro, porque compensa lo que... Bueno, de hecho lo vivimos, lo sufrimos los que pagamos la luz aquí. También suele pasar el precio de la luz, se suele disparar cuando no llueve, hay sequía y al final es lo que... Sí, esto es una... Aquí o sea, la situación en España es relativamente favorable. Ha habido días, al contrario, vamos al ejemplo contrario. Donde prácticamente toda la instalación eólica y fotovoltaica española está funcionando. O sea, días de mucho sol y días de mucho viento, el generador sostenible mete toda la red, hay que desenchufar el resto de centrales para que no caiga la red, y como meten todo lo que producen, el coste de la energía cae prácticamente a cero. Y sube el IVA para los que las pagan. ¿Ves? A 21 propios. Y una pregunta, Javier. O sea, cuando hemos dicho que hay unas encuestas, hemos dicho que hay unos cuestionarios, pero los clientes del banco que pueden invertir en ESG, cuando entran, ¿saben que lo pueden hacer o lo tenéis que explicar vosotros? Hay que explicarlo. Antes de... Hay que explicarlo. O sea, que no tienen mucho. No. Estamos además obligados a explicarlo. O sea, que es una tarea pendiente de que hay que informar Sí, al consumidor. sí. Hay que informarlo. Hay que informarlo. ¿Y qué se puede hacer ahí? O sea, que yo pregunto, o sea, vosotros sois entidades financieras y vienen, es como las taquillas, vienen a comprar el billete. Sí. Pero alguien tiene que decirle que hay un partido, ¿no? O sea, es decir, ¿de quién es la responsabilidad, en tu opinión, de esto? ¿O quién debería? Vamos a dar un paso para atrás. Vamos a la directiva MiFID. Y perdonad que nos vayamos un paso para atrás. La directiva MiFID estableció cómo teníamos que vender o cómo teníamos que asesorar los productos financieros a los clientes. Entonces hay básicamente dos vías. Una, la directa, que se llama en lenguaje normativo RTO, registro y transmisión de órdenes, en las que el cliente viene y compra. Ella sabe lo que quiere. Normalmente además lo hace vía web. Ya a las oficinas, a una oficina bancaria para comprar algo por tu cuenta, vamos a decir que no va nadie. O sea, se hace por la web. La otra forma que establecía MiFID era el asesoramiento. Es decir, tú, el cliente te dice quiero invertir, pero él no sé en qué, y entonces tú le dices, vale, yo te voy a ofrecer, estoy obligado a ofrecerte una serie de producto propio y ajeno, y como te he hecho unos cuestionarios y sé cuál es tu aversión al riesgo, y se supone que ahora sé cuál es tu sensibilidad respecto al tema sostenible, te ofrezco determinados productos. Es en ese momento en el que le tienes que decir al cliente, oye, ¿quieres que tus inversiones tengamos en cuenta temas de sostenibilidad o quieres ceñirte exclusivamente al tema financiero? Es en el momento del asesoramiento. Fíjate que hay mucho tema, la cultura financiera escasea, no lo digo yo, lo dicen las encuestas que se pasan, pero yo más de una vez he escuchado conversaciones, mira, este fondo es rentable y encima es verde. Ahí cuando el criterio que utilizáis vosotros es al revés, primero veis los que son los criterios que cumplen con la sostenibilidad, gobernanza y el impacto social, y luego se mira el tema financiero, ¿no? Sí. Me gustaría que, bueno, vamos concluyendo un poco, no te voy a machacar más con preguntas porque has dicho Tengo toda la mañana. muchas cosas, porque me gustaría también abrir un poco el debate con los protagonistas que son los alumnos que hoy participan a esta conversación contigo. A ver, mi pregunta, que además esto suele ser una pregunta recurrente cuando hablamos de casos de responsabilidad social con las empresas, en clase, cuando analizamos casos de RSC, de actuaciones de las empresas. ¿Esto de la sostenibilidad en las inversiones es algo real o es una forma de venderse, es decir, marketing, greenwashing, o sea, de las empresas financieras? Pregunto al quien está dentro de una empresa financiera. Bueno, tema delicado. Luego además hablaremos de una sentencia famosa que ha habido hace unos días. Bueno, el greenwashing
pues bueno, ya no os imagináis lo que es aparentar ser verde cuando no lo eres, ¿no? Es un riesgo que está ahí. Yo creo que en este momento, y como esa sentencia ha puesto de manifiesto, no hay una regulación clara de qué es greenwashing y qué no es greenwashing. Es algo que depende de la empresa. Y aquí vamos a entrar en el ámbito que habláis vosotros por lo que me habéis dicho, de ética empresarial. Sí. Las líneas rojas, de momento, las tienes que poner tú en tu empresa. Yo, por lo menos en lo que a nosotros concierne, creo que nuestras líneas rojas, el campo de actuación es más estrecho que el de otros. No voy a entrar en hablar mal de nadie. O sea, nuestras líneas son restrictivas. El Grupo Abanca es signatario del convenio UNPRI de Naciones Unidas de Inversión Responsable y sería absolutamente impensable que un tema de greenwashing nos afectase. Vamos a ser restrictivos. Estamos siendo restrictivos. De hecho, no estamos sacando más producto sostenible en este momento porque, bueno, estamos en un momento delicado. Luego lo hablaremos. Queremos esperar a ver un poco la normativa europea, qué es lo que hace, y o sea, no queremos estar sacando más cosas. Con lo que tenemos estamos bien, somos restrictivos, solo tenemos un fondo verde oscuro, el resto decimos claramente que es promoción de sostenibilidad, es decir, a la par criterio sostenible y criterio financiero. Yo no voy a decir que, o sea, no puedo decir de una empresa o de una gestora de fondos que esté haciendo greenwashing, no lo sé. Pero sí es verdad que a veces el empuje comercial te puede llevar a zonas en las que no estás cómodo. Entonces, hay que ser estrictos. Hay que ser estrictos. Nos has dejado con lo de la sentencia, esto. Sí, ¿Qué dice bueno, la sentencia europea? No. Esto fue hace cosa de un año. Salió en la prensa, no sé si voy a contar algo que ya sabéis, pero Iberdrola le puso una demanda por greenwashing a Repsol. Ah, sí. No sé por qué motivos lo presentó en el juzgado número 1 de lo mercantil de Santander, interrogante, pero fue un poco sorpresivo y todos los que nos dedicamos a esto nos quedamos como diciendo, ahí va. O sea, que Iberdrola ha puesto es la primera demanda por greenwashing de una compañía a otra. A mí me preocupaba especialmente porque, bueno, pues tenemos posiciones en Repsol. Es una compañía que, siendo petrolera, y sabemos que las petroleras contaminan, pero dentro de su sector nos da muy buenas métricas de sostenibilidad. Hemos tenido, además, intercambio. O sea, hemos lanzado cuestiones a Repsol, a su dirección de sostenibilidad, y las respuestas han sido siempre muy satisfactorias. Este es otro tema del que podríamos hablar otro día, ¿eh? El tema de implicación en compañías, dirigirte a compañías, pedirles datos sobre sus actividades o sobre determinadas actividades controvertidas y las respuestas que dan. O sea, nuestra experiencia con Repsol ha sido muy buena. Entonces, yo estaba preocupado. Digo, bueno, si la sentencia es en contra de Repsol, vamos a tener que vender nuestras posiciones en Repsol. La sentencia se hizo pública hace unas semanas y el juez ha desestimado la demanda de Iberdrola con dos argumentos. Primero, ha dicho lo que he dicho antes. No hay una ley que diga qué es greenwashing y qué no es greenwashing. Pero segundo, ha dicho, los clientes de Repsol, la gente que ve la publicidad de Repsol, la gente que entra en la web de Repsol, sabe perfectamente que es una petrolera. O sea, lo tiene claro, no pretenden engañar a nadie. Lo que pasa es que esta compañía, pues está como nos están contando, y es cierto, está dando pasos en la transformación de su negocio, ¿no? Repsol, sabéis que tiene aquí una planta de hidrógeno verde en Bilbao, tiene una planta de generación de energía a partir de residuos en Murcia, es decir, están dando pasos. Es una compañía de transición. Ya sabemos que en un futuro verde, si llega dentro de X años, posiblemente no haya petroleras. Ya sabemos que no va a estar alineada con taxonomía al 100%, pero es una compañía que está transicionando. Ha habido otras petroleras, alguna petrolera norteamericana que ha dicho, a mí del tema de sostenibilidad ni me habléis. No quiero saber nada. Repsol está dando pasos y el juez lo ha visto y ha dicho, tengo que desestimar esta demanda de greenwashing contra la compañía. Sí, de hecho es partner de sostenibilidad de algunos equipos de fútbol para los que visitan San Mamés, que les suenará.
Bueno, vamos a abrir un espacio, si te parece. Tú has lanzado muchos anzuelos también de cosas que te gustaría retomar, que no estaría mal también que las retomases motu propio en el caso de que no surgiesen preguntas específicas, pero vamos a abrir un poco un espacio de debate, ¿no? Tras haber escuchado un poco todo esto, me gustaría que la palabra fuera vuestra. Hay un micrófono que va por la sala y es simplemente levantar la mano y interactuar. No, no supone ningún... Simplemente, si podéis decir el nombre antes para que así se os pueda dirigir. Hola, hola. Sí. Soy Ignacio Migoya, encantado. Y quería preguntarte acerca de la inversión sostenible en comparación con un banco digital, como puede ser Revolut. Que yo soy, por ejemplo, yo tengo Revolut y me gustaría saber esa diferencia que tiene Bankia, o tengo banca, con Revolut, que es una banca digital. Me has dicho que las preguntas iban a ser fáciles. Pero te he dicho también que el auditorio es muy potente. O sea, vale, esto te he dicho, ¿no? También digo con ellos, si no, no se lo creen. Luego se creen que no hablo bien de A él. ver cómo encajamos esto. A ver. Generalmente el sector financiero en estas bases de datos que os digo en la que aparecen todos sus datos de sostenibilidad, en general el sector financiero aparece bien. ¿Por qué? Porque no tenemos chimeneas. Las E's en el sector financiero suelen aparecer relativamente bien. Las S's, si aparecen mejor, por ejemplo, en España ya no existen las cajas de ahorros, pero en los países donde sigue existiendo el banco hipotecario o caja de ahorros, como es Alemania, en los programas de financiación de vivienda pública hacen que las S's salgan bastante bien. Las G's, gobernanza, es decir, paridad de género, brecha salarial. Paridad de género suele salir bastante bien en el sector financiero, brecha salarial en algunos casos no. Y esto también nos daría para hablar con el tema de implicación, porque estamos todos también dando nuestros primeros pasos en implicación, en ir a juntas de accionistas de compañías y dar nuestro voto. Y el tema de la brecha salarial, eso es que es un tema. Sobre todo esos paquetes de remuneración astronómicos con compañías que luego no son para tanto, pues nuestro posicionamiento suele ser en contra. Entonces, bueno, Revolut, pues no sé, no tengo en mente qué datos de sostenibilidad tendrá. Sí te voy a decir que, y aquí quizá Edurne sepa más que yo de este tema, la banca ha sacado una nueva marca que se llama B100. Es un banco digital, 100% digital, no lo puedes contratar por otro sitio, y la remuneración de tus productos va ligada a objetivos que te marques de pasos andados, ejercicio hecho, o en este caso me parece que lo último es desenganche de las redes sociales. Si os interesan estas cosas, os aconsejo que le echéis un vistazo a B100. Bueno, oye, es un dato esperanzador lo que decías tras la reivindicación del sábado, ¿no? El 8M que hemos tenido, saber que en el sector financiero, por ejemplo, el tema de o sea, recojo un poco el guante de lo que decías, está bien amparada, es decir, que no hay mucha discriminación o que la brecha salarial es mínima, ¿no? Salvo, insisto, esos casos. A ver, la banca anglosajona es un poco distinta. Ya que hay más... La banca europea continental, vamos a decir, es más moderada en cuanto a brecha salarial. La banca de inversión anglosajona puede dar cifras más extremas, es decir, ya os imagináis que cuando un Morgan Stanley o un Goldman pagan sus bonus, pues son cantidades astronómicas. El tema de paridad hombre-mujeres, normalmente en una compañía europea el cociente es, en órganos de dirección, arriba mujeres, abajo hombres. Suele salir en torno 32, el más bajo, 35% el más alto. Si nos vamos a compañías normalmente lo que consideramos de mercados emergentes, China, Japón, India, este tema baja a niveles cercanos a cero. Es decir, el meter en una cartera compañías de mercados emergentes te baja claramente la S media ponderada que tengas de la cartera. Vale. Yo tengo una pregunta, gracias Javier por tu tiempo. Soy Ander Lazcano y bueno, mi pregunta, hablando de B100 y Revolut, me ha surgido, era relacionada, pues, ¿cómo puede competir a banca
con Revolut en términos de, pues, igual facilidad o accesibilidad a productos o a invertir en productos sostenibles? O hablando de B100, ¿cómo puede competir B100 contra, pues, Revolut? Porque me imagino que invertir en productos sostenibles a través de un banco digital puede que sea igual un poco más fácil o accesible. A ver, los bancos puramente digitales como Revolut eh, cubren una determinada demanda. O sea, vosotros lo que estáis buscando es comodidad, rapidez, un sistema de pagos que no tenga excesivas comisiones. Me imagino que tendréis tarjetas gratis, etcétera. La banca tradicional para entrar ahí tiene sus problemas. Tiene sus problemas. La competencia, vamos a decir que la forma de competir, yo creo que de la banca tradicional con estas fórmulas es un poco, yo creo que ir por el lado que ha ido la banca, es sacar otra marca. Es sacar otra marca, crear casi, yo diría, dentro de lo que es la banca, un grupo de trabajo distinto. No voy a hacer una empresa distinta, jurídicamente es la misma empresa, pero prácticamente crear un equipo de personas distinto y avanzar por ahí. Tú con tu infraestructura de banca, con unas comillas tradicional, con tus oficinas, con tus préstamos a grandes empresas, con tus préstamos a pymes, con tus préstamos a hipotecarios, a particulares, es difícil que con todo ese legado entres a competir directamente con un Revolut. Lo tienes que hacer creando una unidad, yo diría que con bastante independencia. Si esa unidad que creas quieres que se rija por las mismas normas que el banco tradicional, no va a funcionar. Es una línea de negocio al fin. Sí. Que muchas veces las entidades financieras deciden adquirir otras que ya existen, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, porque es más fácil, ¿no? Eso es, se pasa en las compañías y pasa en todos los ámbitos. Más preguntas. Ahí hay una mano. Me alegro de ver que la gente que ahora preguntáis, en mis tiempos no levantaba nadie la mano. Eso es totalmente libre, o sea que yo, de verdad, o sea que... Hola, muchas gracias por venir. Soy Blanca Zaola y quería preguntar, con Trump en la Casa Blanca ha habido varios bancos y gestoras que han abandonado el compromiso con el cambio climático y quería preguntarte si podría ocurrir lo mismo en Europa con el auge de la extrema derecha. Bueno, buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Es que antes has dicho el mundo como era hace 3 o 4 meses, ¿eh? Lo quiero matizar porque lo has dicho tú. A ver, ha cambiado. Vamos a ver si conseguimos responder sin deslizarnos a terrenos de opiniones personales que tenga cada uno. O sea, la llegada de esta nueva administración a la Casa Blanca, o sea, en 4 semanas, Goldman, JP Morgan, State Street y algún otro banco se retiraron de la alianza de bancos por la descarbonización que también había en Estados Unidos. La Reserva Federal se ha retirado de la alianza de reguladores por la descarbonización. Ya sabéis un poco el sesgo de esta administración. Quieren sacar, volver a las fuentes tradicionales de energía, sacar fracking a tope, reducir el precio del gas natural, reducir el precio del petróleo. Y sabéis lo que ha pasado con la relación tradicional de los últimos 80 años entre Europa y Estados Unidos en las últimas 3 semanas. Hace un año tuvimos un encuentro en Madrid al que nos invitaron, el MacLu 2023, y era un encuentro muy de sostenibilidad, de gente de un perfil, vamos a decir, muy ecologista, ¿no? Y estábamos allí 4 representantes de gestoras y yo estaba pensando, joder, aquí vamos a salir, hoy salimos mal de aquí. Bueno, no pasó nada, pero sí es verdad que los compañeros y yo veíamos que entonces, en el 2023, calificábamos, si cuando nació el tema de la inversión sostenible, por lo menos en España, a nivel de fondos de inversión, año 2016-2017, tuvimos un subidón, el tema pasó a ocupar las páginas de expansión, de Funds People, hubo un empuje muy grande. Y calificábamos la situación que estábamos en 2023 como meseta, es decir, como diciendo, ya hemos alcanzado un pico de expectativas, el cliente retail ha respondido hasta aquí, más no está respondiendo. Estábamos un poco ahí en esa situación como de meseta. ¿Qué decir en este momento?
quiere decir en este momento cuando la Unión Europea, o sea, se enfrenta a un programa de rearme. A un programa de rearme y un programa de infraestructuras. ¿En qué va a quedar el impulso, ese objetivo que seguimos teniendo? 2030, menos 55% de emisiones de gases de efecto invernadero, 2050, neutralidad de carbono. O sea, suena como un poco extraño, ¿no? ¿Puede Europa avanzar hacia un objetivo de neutralidad de carbono cuando se tiene que rearmar? No lo sé, es una situación un poco extraña. Y voy a comentar otro tema para que lo tengáis, porque esto quizá lo leeréis. A mí me lo contaron por primera vez en el 2020, cuando todavía éramos Crédit Agricole, y a mí cuando me lo contaron me sonó un poco a chiste. O sea, ya en el 2020, que si recordáis, por situar un poco, porque la historia va como muy deprisa, Rusia había invadido Crimea en el 2014, me estaba un poco venida arriba, y la UE, antes del COVID, ya por entonces veía la UE que estaba en una situación un poco delicada. Bueno, pues recuerdo un técnico en defensa francés que nos trataba de explicar que el armamento tendría que dividirse en sostenible y no sostenible, y que dentro de la normativa de sostenibilidad europea, determinados fabricantes de armamento debían entrar, y empezaba a hacer una clasificación, ¿no? Decía, bueno, pues un arma contra carro es defensiva, un avión de caza es ofensivo. Bueno, pues ese tiene que estar dentro de sostenibilidad y el otro no. A mí me parecía aquello un poco, me sonaba extraño. Bueno, yo creo que este debate en el 2025 va a volver. En algún momento u otro leéis algo de esto, porque va a ser la única forma que Europa pueda, siendo fiel a ese objetivo que se había propuesto de fomentar la sostenibilidad, y enfrentada a esta situación de tener que rearmarse, seguro que nos quieren vender la idea, y perdonad que aquí estoy siendo un poco subjetivo, pero es que me parece una cosa un poco extraña. A mí me parece que pocas cosas hay menos sostenibles desde un punto de vista financiero y desde un punto de vista extrafinanciero que fabricar un armamento. Es cuando un gobierno destina 20 millones de euros a fabricar un tanque, estás destinando recursos públicos a comprar un bien que lo mejor que puede pasar con él es que no lo uses. O sea, es el producto que menos lógica financiera tiene. Y entonces ya empezar a meter consideraciones de sostenibilidad aquí, pues no sé, me parece un poco extraño. Pero insisto, la situación que estamos viviendo, o sea, en 4 semanas, ya lo habéis visto todos, cuando viene el vicepresidente J.D. Vance a la conferencia de Múnich, la entrevista de Trump con Zelensky, reuniones posteriores de los líderes de la UE, o sea, está transcurriendo toda una velocidad que no sabemos dónde nos va a dejar. Sí, 800.000 millones que tienen que salir de algún lado y que tienen que pagar incluso países que no creen en esta política No va a de quedar, defensa. eso es, no va a quedar otro remedio. Hombre, esto origina, hace unos días había una viñeta en una revista americana. Venía el programa de rearme de la UE, venía un tanque pintado con los colores del arco iris y enchufado a la electricidad, ¿no? Porque se supone que era eléctrico, y es eléctrico, es sostenible. Es contradictorio. Claro. Vamos a dejarlo en que es muy contradictorio. Muchas gracias. ¿Alguna? Ahí. No. ¿Estás? Ahí. Pero hay micro, ¿Qué es? así más, para que quede grabado también. Bueno, yo tenía una pregunta. Con todo lo que hemos hablado de las regulaciones, sobre todo de la Unión Europea, ¿cuáles son un poco los sectores más afectados hacia mal y hacia bien? O sea, de cara a una inversión, ¿cuáles son los sectores que más le beneficia pues la regulación y cuáles no? A ver, esto lo comentábamos hace unos días. Nosotros, una de nuestras exclusiones es el armamento. Hay una pequeña salvaguarda para lo que hay unas matrices que están compartidas por mucha gente, hay determinadas salvaguardas para el armamento, para antidisturbios, vamos a decir, no, pero o sea, todo lo que son bombas, etcétera, eso es exclusión. La Unión Europea necesita financiación ahora para esto. Yo creo que todas las gestoras que tenemos productos verdes hemos excluido el armamento.
Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿y si estas empresas ahora tienen que invertir en nueva capacidad, quién les va a financiar? Nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Y quiero poneros un ejemplo. Esto tenía que haber hecho una cláusula legal antes de empezar. Si cito a una compañía, estoy expresando una opinión particular. En ningún caso es una opinión de Abanca, por favor. Nosotros no podemos invertir en Airbus. Airbus tiene una división de defensa y su porcentaje de facturación sobre el total nos la deja fuera. O sea, para nuestros gestores de renta, el gestor de renta variable europea me pregunta siempre, ¿cuándo me vas a dejar invertir en Airbus? Y le digo, cuando cojan su división de defensa, se la vendan a otro y solo hagan los aviones que salen del hoyo, ese día puedes invertir. Entonces, un sector perjudicado claramente es el armamento. Otros, el carbón. El carbón normalmente también está excluido de todas las carteras mínimamente verdes. ¿Por qué? Porque la generación de electricidad con carbón es la que más CO2 echa al medio ambiente. En orden descendente, el carbón es lo que más CO2 echa al medio ambiente. La generación de electricidad a través de gas natural, las centrales de ciclo combinado, también contamina, pero bastante menos. Otra pregunta que os podría lanzar, es, lo he comentado antes, es el tema de la energía nuclear. La energía nuclear no es sostenible, no es una fuente de generación de energía ESG. Pero hay un dato. Si Europa no hubiese cerrado sus centrales nucleares, el objetivo de descarbonización del menos 55% para el 2030 estaría conseguido ahora. ¿Por qué? Porque una central nuclear no genera CO2. Genera otras cosas, pero CO2 no genera. El haber cerrado las centrales nucleares y haber apostado por la energía fotovoltaica y eólica, que sí son sostenibles, pero tienen esa particularidad que os he dicho antes con el ejemplo. Con una central de ciclo combinado o una central nuclear le das al botón y genera. Los molinos y las placas, si no hace buen tiempo o no hace viento, están paraditos. Fundamentalmente, respondiendo, los sectores más perjudicados a medida que los inversores damos pasos en sostenibilidad son armamento, generación de electricidad por carbón. Y a partir de ahí, si eres verde oscuro, dejas otra serie de cosas fuera. Si eres verde oscuro, es difícil que inviertas en mercados emergentes. Es difícil. No salen las cosas. No solamente por la E, también, insisto, por la G. Si admites más la presencia de transición, pues puedes abrirte un poco más a otros sectores. Es que mientras hablabas me acordaba, hace unos años hicimos un encuentro sobre el tema de finanza islámica, donde se hablaba también de algunos criterios que coinciden, o sea, el alcohol y algunos que son más típicos, claro, de la cultura islámica. Perdón. Hola, mi nombre es Marita Monsma y mi pregunta es que una vez que a los clientes les ofrecéis la opción de llevar a cabo una inversión sostenible, ¿hasta qué punto optan por ello, en términos generales? Vamos, ¿solo miran sus finanzas o de verdad tienen en cuenta la... Piensa una cosa. Aquí entramos un poco en el terreno de las finanzas conductuales, que también podéis tocar. Si a un cliente le dices, ¿quieres que en tus inversiones tengamos en cuenta los factores de sostenibilidad y medio ambiente? La respuesta natural va a ser sí. O sea, no hay nadie que dice no. Luego puede haber otras preguntas. O dicen, oye, pero he dicho que sí, pero ¿esto qué significa? ¿Que voy a ganar menos? O que... Pero de primeras, es muy difícil que alguien te diga que no quieres que tengas en cuenta los factores de sostenibilidad de sus inversiones. La primera respuesta es sí. Oiréis por ahí, es que además las inversiones sostenibles son más rentables. Bueno, no tienes una evidencia para eso. O sea, las inversiones serán rentables o no en función de lo que el mercado las haga subir o bajar, si son de renta variable, y si son de bonos, si el emisor permanece. O sea, si es verdad, como he dicho al principio, que el poner factores de sostenibilidad va a hacer determinados sesgos sobre las empresas en las que inviertes. O sea, generalmente se quedan fuera las mismas y se quedan dentro las mismas, por una práctica ya que llevan dentro normalmente de mucho tiempo. Son empresas de calidad. Pero bueno,
a lo que me preguntabas, el cliente no llega a estas consideraciones. Su primera respuesta es sí. Cuando le das el cuestionario y empiezan a aparecer las preguntas sobre vías, sobre taxonomía y tal, ahí es cuando empiezan los problemas. O sea, no hemos diseñado bien la llegada al cliente minorista. No se le puede dar un cuestionario. ¿Habéis visto alguna vez la parte de atrás de la factura de la luz? Cuando os dice lo de los costes de transición, es que usted está pagando no sé qué por la red, pues está pagando no sé cuánto por el peaje, está pagando no sé qué, y dices, joder, o sea, intentas leerlo y llega un momento que lo dejas. Bueno, pues en este caso creo que hemos hecho lo mismo. Ha sido un enfoque normativo. Cuando el momento en el que el cliente está en una oficina con un asesor, tiene que ser un momento que el cliente esté confortable y entienda bien lo que le estás explicando. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ninguno. Todo el mundo. Así, espera, aquí hay una última para... Bueno, y si ves alguna más. Hola, muchas gracias. Mi pregunta es que, a ver, ¿cómo crees que se podría mejorar esta comunicación con el cliente minorista para que quieran empezar a invertir más en inversión sostenible? Vale. Creo que lo he comentado, o sea, para mí, mi opinión, ¿eh? Igual si viene una persona con más sesgo jurista, igual te dice que no. Para mí, la simplicidad. Simplicidad. Pensad en una cosa. Vosotros no sois ese perfil de cliente porque manejáis medios online. Pero imaginaros una persona que va, le hemos citado en nuestra oficina porque va a ser cliente nuestro. Llega, primero le tenemos que hacer el cuestionario KIC, Know Your Customer, de normativa de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, PBCFT. Cuestionario importante. Luego le tenemos que hacer el cuestionario MiFID para ver su aversión al riesgo. Luego le tenemos que hacer el cuestionario MiFID II para ver sus preferencias de sostenibilidad. Ya el señor ha aparcado el coche en el parking y ya se está empezando a poner nervioso porque lleva hora y media de cuestionarios y todavía no ha abierto la cuenta corriente. Esto es una realidad de la entrada de nuevos clientes en el circuito bancario que se vive todos los días. O sea, hemos hecho un circuito normativo de entrada de nuevos clientes muy farragoso. Y claro, lo último que viene, primero el de PBCFT, luego MiFID I y luego viene sostenibilidad. Ya el cliente está cansado ya. Te digo, yo he venido a invertir en un fondo de bolsa, o sea, ¿pero qué es todo esto que me estás dando? Entonces hay que simplificar esto. No puede ser la relación con el cliente en oficina, en punto de oficina, en asesoramiento, tan farragosa que al final el cliente esté perdido. No puede ser. Para mí la simplicidad. ¿Y las compañías tú las ves implicadas en esto? Antes mencionabas de que a veces seréis tener comunicación con las compañías. O sea, ¿se implican en esta comunicación, en daros esta información? ¿Te refieres cuando Eso es, sí, cuando decías tú la implicación que tenemos con ciertas compañías, interactuamos sobre estos temas. nuestra experiencia en implicación con compañías hasta el momento es limitada? O sea, quizá haya gente... A ver, te absorbe muchísimo tiempo. Una gran gestora, un BlackRock, una Amundi puede tener igual todo un departamento dedicado a comunicarse con compañías. La experiencia nuestra de interlocución con compañías es o muy buena o muy mala. O sea, no hay término intermedio. Hay gente, vuelvo a insistir, por hablar bien de una compañía como Repsol, que tiene su departamento de relación con inversores para cuestiones ESG. Teníamos una duda sobre su presencia en una explotación en Canadá de explotación de... Hay una forma de extracción de petróleo, que no sé si habéis visto algún documental, de arenas bituminosas. Se mueven grandísimas toneladas de terreno para sacar una cantidad pequeña de petróleo. No sabíamos hasta qué punto una filial de Repsol estaba implicada ahí. Les lanzamos la pregunta, nos respondieron en 24 horas demostrándonos que era una presencia que habían tenido en el pasado, pero que la habían vendido. Perfecto. A una entidad financiera alemana, que para no hablar mal de nadie, no voy a decir su nombre, teníamos duda de la presencia de una fundación pública en su accionariado. Era importante para saber hasta qué punto era medio pública o medio privada. Le lanzamos la pregunta sobre la naturaleza de esa fundación en su accionariado y nos dijo que no nos importaba. Entonces, bueno, pues con esa compañía ya no vamos a invertir.
O sea que... O sea, que quizá no haya ningún problema, pero que decirte simplemente la respuesta la excluye. Vale. Sí, o sea que es mucha actitud. Dicho eso, y agradeciéndote por tu tiempo, yo te había prometido que iba a hacer un auditorio potente. Que las preguntas fáciles no, pero a preguntas complejas, oradores A ver qué dices. oradores buenos, ¿no? Es decir, muchísimas gracias, Javier, por aceptar esta invitación de hoy. Gracias a Alumni por la organización de este día. Gracias a todos los que habéis participado. También me mencionabas a Edurne, que está en el público, que es la directora responsable de comunicación del grupo Banco a Banca, que quizás no lo habíamos mencionado, que hoy nos acompaña. Y vamos a utilizar estos tiempo que queda, los 10 minutos básicamente que tenemos, o un poco más, porque nos podemos alargar un poco más, pero dentro de lo que son los tiempos académicos también, para respetar los descansos, para acercarnos, ¿no?, a lo que es el cóctel que nos ofrece la Asociación de Alumni. Muchísimas gracias. A vosotros. Es que